Bueno, pues pasamos al tercer punto, Y que ¿no? alguien hable, que estoy yo aquí ya, me voy a quedar sin garganta. Venga, claro, hombre, claro, Es claro, que venga. Pablo da gusto oírte, macho. Hombre, claro, Hombre, ser un Pablo, máquina, viejo, si es que las cosas como son, si es que las cosas como son, si es que es así. Yo empiezo, ¿Cuál era el empiezo, tercer punto? Que ya ni empiezo a me hablar acuerdo. así como habla este hombre y termino haciendo heavy metal. Bueno, pues el tercer punto que lo tengo aquí sería ¿qué hace a los países ricos o pobres? Que empiece Julio, por favor. Venga, puedo yo empezar, puedo yo empezar. Joder. Porque, por ejemplo, si nos fijamos en la historia, que ahí, Pablo, tú sabes bastante historia, una comparación conmigo, pero realmente los imperios, ¿qué hacen? Invadir países y compañía. O sea, en el siglo XX, Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, que por cierto, yo creo que la gran ganadora de la Segunda Guerra Mundial es Estados Unidos, en Y el, de la se- en el- primera. en el sentido económico, por Y supuesto, de la, y de junto la con, primera, José Luis. En la primera también En la salieron primera muchos. también y fueron los la grandes primera ganadores. también, ¿no? Claro, y luego lo de el este de Versalles, El Pues Tratado sí, de Versalles. el que hay, Tratado de Versalles, en la que guerra, aquí, en la o guerra sea, hay que, los hay que alemanes a quien les disimular. pagaban los costes de guerra, me imagino que a los países vencedores, ¿no? Entre ellos Estados Unidos, me parece que De también Reino hecho, el Unido. Tratado de Versalles fueron. Al final me parece fue en el 2000 y algo cuando terminó Alemania de pagar. Pues por eso te digo que es que O sea, realmente, oye, a mí me pareció una salvajada lo que le hicieron a Alemania, ¿no? Con el Tratado de Versalles. Eh, entonces, claro, los imperios realmente son los que influyen en la economía mundial. Por ejemplo, yo me imagino, ahora he criticado a Estados Unidos, ahora te voy a criticar a la otra parte, a la Unión Soviética. La Unión Soviética seguramente también hizo sus agostos por su área de influencia, el invasión problema de que, países y compañía, ¿no? el problema que tienen los imperios son muy costosos. Si no lo manejas, si lo manejas bien, te puedes Sí, forrar vivo con tu imperio. claro, claro. Pero como lo manejes mal, te empiezan a salir gastos y deudas por todos lados. Hombre, Como ya hemos comentado del Imperio Romano o la misma Rusia. Rusia al final, el Imperio soviético, entre comillas, se vino abajo por la economía, claro, básicamente. claro, 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 claro. Claro, exactamente. Se vino abajo porque tienen un imperio requiere la Unión Soviética. Me imagino que actualmente Rusia tiene más armas nucleares que Estados Unidos. No sé por cuánto más. Eso cuesta dinero y un gran ejército que también cuesta mucho dinero. Si se dedican a invadir países, me da igual la excusa que me pongas, pues Ahí tienes ahora cuesta el caso dinero. de la guerra de Ucrania, que cada día de guerra le está costando a Rusia lo que no está escrito. Hombre, eso Claro. cuesta, hablamos de millones A mí me de gustaría millones de saber, euros, tío. yo, Que ellos los pagan en rublos, vale, yo pero les cuesta el lo he dinero a dicho ellos, en plan así en el lógicamente, aire, ¿no? pero ahora te pones a pensar que cuando habla la gente en la bolsa, dice, lo mejor es diversificar, ¿no? Mm, Es decir, varios sitios por si pierdes por aquí, por ganar por aquí, ¿no? Eh, ¿Cuándo saldrán en los libros? Porque normalmente sale después. ¿Cuándo saldrán en los libros? ¿Quiénes son, por así decirlo, entre comillas, los Rothschild, los Rockefeller, los que han diversificado? Porque eso salen después. Luego te enteras después de los años. Es decir, Eh, a lo mejor hemos muerto y se enteran las siguientes generaciones me lo, que se ponen un poquito en contra. yo diría, a ver, habla Pablo, que te veo que... eh, Otro factor que influye mucho en la riqueza de los países. Antiguamente se creían que era la geografía. Mm, Se decían que los países ricos eran los fríos, porque en un país frío tenías que planificar más tu economía. Pero eso se ha visto que no es cierto. Singapur está en la zona tropical y es riquísimo. ah, Singapur, ¿no? Sí. Yo creo que la riqueza de un país depende de la libertad que le deja a tu pueblo para hacer economía, que no lo agobia a impuestos,
que tengas también también la moralidad influye mucho. No la moralidad en el sentido, a ver si me explico, en el sentido de esto del cura mandando, ¿no? Sino que sea un pueblo que no sea muy corrupto. Pero antes de seguir hablando yo, vamos, que antes le había hecho yo. Julio quiere hablar. Julio quiere. Pues yo pienso, y hablando estando dentro de la gama de un país tercermundista, que todo el mundo pensaría que la cantidad de recursos se deberían ser básicos para la riqueza de un país. Pero más bien es la capacidad de refinar esos productos lo que lleva a que un país tenga éxito o no. Y para refinar esos productos siempre se va a requerir un gobierno lo suficientemente libre de corrupción y con esquema Sí. que tenga algún rumbo para poder lograrlo. Por eso vemos países con muchos recursos Sí. pobres y países como Japón, que prácticamente no tiene nada de recursos, produciendo adecuadamente. De hecho, Creo que Julio, Mario Benedetti decía que la corrupción es algo innegable, pero cuando tienes que hacer algo corrupto para hacer algo normal de tu vida, el país está jodido. Fíjate lo importante que es el tema de la corrupción, que si un país, esto es acumulativo de cara, voy a enseñar una imagen que lo vais a alucinar. Mirad, si un país es bien organizado y no es corrupto, se dedicará a hacer muchas obras públicas, ¿que sí? Sí. Claro. Entre ellos infraestructura. Y los ciudadanos estarán más concienciados y aprovecharán mejor los recursos y la infraestructura, o sea, los recursos por un lado, la infraestructura, y por otro serán menos corruptos, ¿vale? Mirad, Sí. estabas hablando del Tratado de Versalles. Tú sabes antiguamente, José Luis, que Alemania tenía muchas zonas de Polonia, de lo que hoy en día es Polonia. Sí, Eran me del suena alemán. del este, o sea, de la parte justamente que atacó Hitler, ¿no? Sí, pero yo en hablo la también guerra. en la Primera Guerra Mundial. Sí, Hasta la Primera Guerra Mundial tenía gran parte de Alemania, ¿vale? Ponte, sí. José Luis, la imagen número 7. La 7, que es la frontera fantasma Polonia. Vamos a ponerla. Sí. No diga el nombre, hombre, que si no la destripa antes de ponerla. A ver. Vale. ¿Veis que Espera, si no la tengo que. A ver, joder. Habría que decir ahora, José, eres mi ídolo. Destripa todo lo que pillas. Nada, aquí la. No, Ya no le está. digáis a José que os cuente el argumento en una serie y os hace spoiler, ¿eh? está Ah, puesto, mira, no? aquí está la. Vale, mira, José Luis, ¿ves? Eso son unas elecciones, las elecciones de 2010 en Polonia, pero que casi todas se repiten. Mm, La parte de la izquierda, la parte de naranja son los que votan a los liberales. Sí. Y la parte azul son los que votan mayoritariamente a los socialistas. Sí. Vale. Mm, La parte más rica de Polonia es la que coincide con la parte naranja. Y en negro viene ahí dibujado cuáles eran las antiguas fronteras del Imperio Alemán. Ah, Resulta que las partes de Polonia que hace 100 años eran alemanas son hoy más ricas. ¿Por qué? Porque la cultura de esa parte de Polonia, la infraestructura, son distintas a lo que hay en la otra parte que estaba dominada por Rusia durante más de 100 años. Entonces, fijaos hasta qué punto la cultura puede hacer que una mitad de un país sea más rica y la otra mitad sea mucho más pobre. Que puede ocurrir que 100 años después las antiguas fronteras del Imperio Alemán sigan viéndose visibles. Joder. Julio, ¿esto significa que es menos samba y más trabajar? Menos samba y más trabajar. Esto que se ve aquí de Alemania pasa lo mismo en otros países. Por ejemplo, en Rumanía pasa con la parte que era del Imperio Austriaco. En Estados Unidos la parte que era la de la Confederación sigue todavía siendo más pobre. No sé, pero a mí me suena que Texas era de la Confederación. Sí, ¿no? hombre, vamos a ver.
Es, que de no los, se ajusta. es de los estados más ricos de Estados Sí, Unidos. pero Y José Luis, espérate, no, espera. no se ajusta exactamente. Si te fijas, este mapa de Polonia tampoco se ajusta Y la exactamente. parte de la Confederación también era, puede ser Alabama, Alabama, Georgia, sí. Eso eh, no son estados ricos ahora no mismo, son yo ricos siento. del No, no, Mississippi. nada. Para Toda nada. esa es la zona más pobre de Estados Unidos que 160 años después de la guerra Sí. sigue coincidiendo prácticamente con las fronteras de la Confederación. Y Evidentemente hay espérate, excepciones. Texas es eh, rica porque se encontró petróleo en su Los día. Ángeles, Los Ángeles, el estado de California y rico también. Eh, De hecho, José Luis, de esa hecho es donde parte, están las grandes empresas tecnológicas. pero el núcleo de la Confederación es la parte que te comento yo. Lo otro eran territorios que acababan de arrebatarle a Más México. California todavía ni siquiera estaba como territorio Estaba aquello vacío estadounidense. prácticamente. Acaban de quitárselo a Sí, México. sí, sí, Pero lo sí, que es sí. el núcleo de la Confederación, la Mm. parte central de la Confederación sigue siendo la parte más pobre de Estados Unidos. Ah, La vale. parte más rica de Rumanía es la parte que era antiguamente del Imperio Austrohúngaro. Y así sucesivamente. Mm. En Sí, sí, Alemania, sí. por ejemplo, aunque solamente hace 30 años, por ejemplo, la parte más rica de Alemania sigue siendo lo que era la República Federal Alemana, mientras que la parte más pobre y con más paro sigue siendo la parte de lo que era la República Democrática y casi calcado Sí, en sí. la frontera. Quiere decir que la historia marca mucho cuál es la parte rica o pobre de un país. Sí. Está claro. No me Sí. extraña que este hombre se ponga a escribir libros. Yo quiero ser mayor como tú. Qué bueno. Qué bueno. Pues no sé, comentaros otras cosas, no quiero estar yo aquí monopolizando Claro. esto. Bueno, pues, por ejemplo, el ejemplo de países pobres, y porque son pobres, lo podemos encontrar en películas como Diamante de Sangre, Las ¿no? películas van para el final, José Luis. Ya, ya. Ah, vale, vale, pero igual. Comento lo de Bueno, Diamante de también hay Sangre. que considerar los nuevos recursos para la tecnología que pueden estar generando riqueza en un futuro. También. Sí. Y también incluso la capacidad o no de la minería de bitcoins, Ahí está, lo del que Bitcoin también está provocando, digo, con su desastre ambiental a la mano, Claro. riqueza a ciertos lugares donde se puede realizar. Claro, donde se puede realizar. Sí, 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 es cierto. La minería El de sistema Bitcoin. político también influye mucho. Por ejemplo, hay países, como hemos comentado, lo de las dos Alemanias o las dos Coreas, en las que Sí. siendo el mismo pueblo, la misma gente, un clima parecido, me refiero, porque era el mismo país partido en dos, Sí, y sin embargo siempre hay diferencia entre un lado y otro. La claro. República Dominicana y Haití. No es que la Sí. República Dominicana sea el paraíso en la tierra, pero es que comparado con Haití, viven de lujo. Hombre, Sí. mira, yo puedo decir, por ejemplo, de Haití. Yo tengo un amigo que cuando el terremoto de Haití y demás, se fue para allá con una ONG a hacer unas cosas. Es una persona pues que hace poquito hasta la frontera con Polonia, es decir, hasta Namibia, normalmente en sitios muy pobres, ¿no? Colaborando con una ONG que no viene ahora al caso de decir cuál es. Sí. Pero bueno, él me contaba, decía, es que hablan que Haití hay que reconstruirlo, ¿no? A nivel de, ya no solamente físico, sino a nivel económico. Me decía, no es que haya que reconstruirlo, es que nunca ha estado construido a nivel Ah. económico, porque es un país muy pobre, Ya. como tal. ¿Sabes? Y es Entonces, más, claro, cuando Joder. llegan las ONG, Mm. desplazaron al gobierno. claro. Ese Entonces, claro. es el Y me fracaso de decía, las a mí ONG me daba, Haití. o sea, este amigo mío ha visto muchísimas, vamos a decir, miserias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Del ser humano, de lo que es la pobreza en el mayor de los casos. Y a mí me decía Haití, por ejemplo, que los niños se hacían para comer, para engañar al estómago, tortas de barro. Hablamos de tortas de barro. O sea, Madre mía. cuando la gente, para engañar al hambre, hace eso, te está diciendo cuál es Sí. la riqueza económica, hablo del país. Sí, No hablo sí, de la sí. riqueza natural o de la riqueza de Es materias que- primas que pueda tener. Es que además en su día Haití deforestó mucho su parte de la isla y la República Dominicana no. Si tú te coges una imagen satélite, sabes dónde está la frontera por donde empiezan los árboles. Claro. O sea, Joder, macho. pero ¿qué es eso? Si hablamos de la riqueza a nivel de materias primas que tienen muchísimos países
y la riqueza económica que tienen. Es decir, si hablamos de muchos países de África, tienen una riqueza natural increíble. Pero claro, ¿quién controla esa riqueza? ¿Quién se está beneficiando de esa riqueza? ¿El propio país? No. Están beneficiando, vamos a decir, el primer mundo, es decir, Europa, Estados Unidos, Ahí está. Rusia. Lo de, Mira, lo de siempre. Un ejemplo de por cómo las Transnacionales infraestructuras que pueden han cambiar fallado un solo territorio. Ya, pero- Dime. Julio, Que incluso las transnacionales, que ya ni siquiera representan un país como tal, Claro, pero ya controlan incluso economías de otros países más pobres. claro. O la sea, famosa República Bananera La metió República ahí Bananera, segundo capítulo. a la compañía frutera, esta de Fruit, ¿cómo era? Fruit Company, no sé. La cosa que Fruit durante Company, Fruit décadas, Company. Fruit Company, durante décadas, si un gobierno hacía algo que no le beneficiaba a la compañía se encargaba de derribarlo. Sí, claro, prácticamente toda Centroamérica era una república bananera. Joder, macho. A México le faltó No, poco, simplemente resistió porque es demasiado grande y no lo pudieron contener. claro. Ya llegó un presidente mexicano que dijo, no, la fregada ustedes. Que digo, un ejemplo de cómo la infraestructura también puede mejorar, ayudar a la riqueza de un país. Mira, yo ahora en verano por ejemplo, subo a visitar fincas a la sierra. Bueno, pues la carretera que va desde Berja hasta Sierra Nevada, la A348, hoy en día es una carretera moderna y en menos de una hora te has recorrido buena parte de toda la cara sur de Sierra Nevada, con lo cual puedes meter y sacar, puedes comerciar y meter y sacar productos rápidamente. Sin embargo, cuando tú vas subiendo por la carretera, vas viendo los tramos viejos. Y los tramos viejos era la típica carretera esta que iba haciendo 22.000 curvas, peligrosa y sinuosa, que allí te tenías que tirar una eternidad para conducir. De hecho, en una ocasión, ya fuera del trabajo, un día que pasaba yo por allí por ocio, dije de meterme por una de esas por uno de esos tramos que estaban ya, de los tramos antiguos que están, que se puede todavía circular, pero que son tramos en desuso. Mira, para un trozo de tramo la vuelta que di más tonta. Menos mal que fue un ¿Sabes fin de cómo semana, hacían un fin de esa semana que se me ocurrió meterme a mí por allí con mi coche personal. Yo he de decir que a mí meterme por esas carreteras me gusta. Yo las disfruto. A ti sí te ¿Sabes cómo gusta, ¿no? antiguamente esas carreteras? Tiraban una lagartija y una cuadrilla de trabajadores detrás con el pico. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Si el país tiene buena infraestructura, Es buenos importante. medios de comunicación, ojo, o también, ojo, y muy importante, buenas redes comerciales con otros países, Claro. pues el dinero fluirá. Vamos a ver. Y si tienes buenos gobernantes, pues invertirán en lo que tienen que invertir para que Claro, el país vamos a ver, es lo que decías tú antes, es decir, cuando un país consigues que te crezca económicamente, es decir, cuando tú no aplicas grandes impuestos, ¿vale? Cuando no te cuesta mucho montar una empresa o llevarte una empresa a ese país, lo que tú haces es un efecto llamada a que te vengan empresas. Si te vienen empresas a ese país que tiene unos impuestos relativamente bajos, lo que vas a conseguir es que esas empresas se te vengan, esas empresas te generen empleo en el propio país, tengan menos paro, esos trabajadores produzcan y al final vas a cobrar menos impuestos, pero a la larga vas a sacar más. No es lo mismo cobrar 10 euros a 10 millones de personas que cobrar 1 euro a 100 millones de personas. Mira, Lógicamente, Andrés y Julio ya se han aburrido, se han ido ya. No. Ya se han Yo aburrido. voy a pedir permiso, voy a ir al baño. Yo quería preguntar, Julio, ¿cuáles crees tú que son las claves por las que México no está entre los países más ricos del mundo? Esa es muy sencilla. Cualquier mexicano te va a decir que la corrupción. Lo que pasa en España. Sí. O sea, y al final de cuentas es Sí, pero lo que no podemos estar haciendo es continuamente tirando piedras. A ver, pero cuéntanos, Julio. Y además de que la zona más industrializada de México está más alejada de la zona con mayores recursos, que a pesar de ser la de mayores recursos, es la más pobre, que es el sur de México. Un momentillo, servicio. Pero lo del norte será por la cercanía con Estados Unidos, imagino. Incluso antes de, simplemente las industrias, había más espacio, me supongo, menor población, lo que permitió que los parques industriales crecieran más rápidamente.
pero todo lo que es el centro y norte de México tiene mucha más industria que el sur. Ujú. Claro. ¿José Luis tiene que cambiar la silla o es cosa mía? Tiene Sí, una la silla. tiene que cambiar, sí, yo creo. La tiene un poco desgastada ya. Eso es que debe ser muy cómoda. Por eso no la cambio, no la encuentro igual. Y tú, Julio, por ejemplo, ¿qué perspectivas le ves a México de cara al futuro? Por cierto, en las últimas décadas ha mejorado bastante de todas maneras, ¿no? Sí, al final de cuentas, la capacidad de industria de mexicana ha crecido. Afortunadamente, México siempre ha tenido unos gobiernos con cierta tendencia a la izquierda, semisocialistas. Por lo tanto, la infraestructura, los conocidos hospitales, ha ido creciendo. Yo creo que sí se vislumbra un México más económicamente estable. Además de que el Banco de México ha mantenido nuestro peso, no hemos vuelto a tener una devaluación extrema desde hace varias décadas, lo cual es un motor para generar mayor inversión. Sí, yo por ejemplo, hace un par de años que estoy mirando, voy mirando también cuánto cuesta el cambio del peso al euro y está un peso mexicano, está entre 24, 25, Bueno, sí, por ahí va. 25 pesos y no se mueve de ahí, está estable. Comparado con el resto, pues vean lo que pasó hace poco en Argentina. Incluso aquí hay ciertos países que han intentado la dolarización, prácticamente hacer que la moneda oficial de ellos sea el dólar. José Luis se no ha perdido. No, ya se a subir las escaleras. Tiene buen micro, ¿eh? ¿Cómo José se Luis, tú sabes, como estamos comentando, la mejora tecnológica ayuda mucho, así que te sugerimos que mejores tecnológicamente tu silla porque está un poquillo estropeada. Está un poco desgastada, ¿eh? Oye, pues una silla como la que tú tienes, Miguel, lo mismo me la pillo una así. O sea, son las más o menos cómodas. Y por ejemplo, que tenga aquí para la. Yo apoyar esa la parte de cabeza. aquí del cuello no la uso. Yo esta me la compré principalmente por la espalda, no porque sean bonitas y sean la que tengan Claro, todos la los streamers y espalda. tal, no. Claro. Porque son muy cómodas, sobre Eso todo a dicen nivel todos. lumbar. Ah, pues Vale. ya me dirá la silla que ha es. visto? Y bueno, yo sobre el tema este de. Hablando de economía. Sobre el tema este de economía, lo que quería deciros es que, por ejemplo, el primer mundo, el mal llamado primer mundo, no estoy de acuerdo en esos términos. El caso es que nos No, dedicamos. lo del primer mundo es un término político, ¿eh? No, no es Económico. económico no es, ¿no? Vale. No, es Vale. por política, es porque cuando la Guerra Fría Sí, estaba el primer mundo que era el capitalista, el segundo mundo que era el comunista sí. y el resto de países que no estaban alineados con ninguno y con otro era el tercer mundo. Ah, Lo que vale, pasa es vale. que después, como más o menos coincidía que los países ricos eran todos los que estaban en el primer mundo, pues se dijo el primer mundo los ricos. Ah, Se reinterpretó. sí. De Y lo hecho, del ya no tercer se mundo usa. quedó para los No pobres. lo sabía. Claro, el tema de tercer mundo ya no se usa como terminología porque lo consideran despectivo. Ahora se usa países en vías de desarrollo. Ah, vale, vale. Sí, Van sí. caminos de mejorar. Lo que llaman, eso es lo que yo llamo, Pablo, en política neolengua. Un término muy usado por la novela de George Orwell. Bueno, el caso es que yo lo que quería comentar de temas económicos es que por qué, por ejemplo, qué casualidad que, por ejemplo, África, todos los países africanos, excepto Sudáfrica, creo que también está Marruecos, que tampoco Y de ahí tiene el mapa ese que y, pusimos y antes. Argelia, pues todos los demás países son países pobres. Pero ¿por qué también son pobres? Porque ¿qué tienen de interesante para esos países, o sea, para los países ricos, donde está España, por supuesto, toda Europa, incluimos todos los países de Europa, pues tienen recursos naturales con el que se hacen los diamantes estos de bonitos, de piedras preciosas, los diamantes para cortar, de corte, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Pues que meten a gobiernos títeres, los países ricos, por supuesto. Pues es que desde Ya la ves. partición de África por las potencias europeas, pues desde ahí se fue al carajo todo. Ahí está, ahí está. O sea, es que Sí, es o sea, así.
El Master of Todavía Puppets. en Latinoamérica se mantuvo una cierta identidad de pueblos, Claro. una mezcla, y en la parte de Norteamérica simplemente se eliminó a la población nativa, pero en África la Efectivamente. dividieron Mm. prácticamente en un Master of mapa Puppets. sin importarles cómo quedaban sus poblaciones. Eso hace que haya muy poca identidad de cada país. Claro, ¿qué pasaba? Que un país determinado, a lo mejor había tres etnias distintas que no tienen nada que ver entre ellos y te los metían juntos. Tú imagínate que, por ejemplo, que hubieran partido de Europa Sí. de manera que hubieran cogido, por ejemplo, media España y media Francia. Y tuvieran creado un país que fuera media España y media Francia. Buf, Pues la qué mitad maravilla. estarían todo el rato a tiro las dos mitades. Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que en África están siempre con sus guerras civiles y su historia para ver qué etnia manda sobre otra en ese país. Mm. Claro, claro. Añade a eso la explotación colonial que hubo en su día, como estabas comentando. Efectivamente. Sí, la explotación Y colonial, la ¿no? tremenda corrupción, el sentido tribalista que todavía queda en muchos sitios. Y bueno, y África va lentamente mejorando. África está bastante mejor que antes, pero Si claro. si se le deja. Pero claro, cuando tiene un 1 en el examen y pasa a un 2, pues Claro. han mejorado, sí, pero están lejos todavía de aprobar.